Bueno, entonces como les decía, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la parte de la regresión lineal. Vamos a encontrar múltiples definiciones de esta, pero el objetivo primordial de un modelo de regresión es tratar de explicar la relación que existe entre una variable dependiente y un conjunto de variables independientes. En pocas palabras, es como que si yo viniera y les mostrara este pequeño cuadro, que ya se los voy a explicar también en su momento. Resulta que mi variable y, la que tengo acá, vendría siendo mi variable dependiente, que en pocas palabras son mis respuestas, ¿verdad? Y las respuestas de esta variable y están en función a un conjunto de variables independientes que en este caso van a estar representadas por X. Entonces, en un modelo de regresión lineal simple, como el que estamos viendo acá, lo que tratamos de explicar es la relación que existe entre la variable dependiente y una variable independiente, o la variable y la variable X en este caso. Entonces vamos a ver que en algún punto nosotros pues podemos tener diferentes ejercicios enfocados, por ejemplo, a la relación existente entre dos variables. Podría ser entre, por ejemplo, una variable en función al abono y la cantidad de producción de acuerdo a esa cantidad de abono por metro cuadrado, por poner un ejemplo así sencillo. O, por ejemplo, la acidez, en este caso, de algún tipo de líquido con respecto a su acidez total, o la acidez con respecto a un peso o una cantidad específica. Entonces, esa es la idea de la regresión lineal. Entonces ahí mediante las técnicas que se han venido explicando por años para poder trabajar con una variable y una variable x, pues buscamos, lo que tratamos la manera de hacer es venir, buscar en este caso una función que podamos considerar como una buena aproximación, ¿verdad? En este caso, para poder generar una recta en pocas palabras, ¿sí? Porque quiero que vean estos gráficos que están aquí. En su momento, pues yo tengo variabilidad en mis datos. Por ejemplo, acá si ustedes ven, el X tiene 1.5, 3.3, 4.8, 6.5, 7.5, y las respuestas que me devuelve para Y eh, tienen distancias diferentes, o sea que hay variabilidad entre los valores y eso hace que los puntos estén dispersos, aunque acá pues se ve que los puntos no son tan dispersos como uno quisiera, pero en su momento, por ejemplo, este es un caso en particular, esta dispersión pues no es tan grande. Va a haber un momento en el que la dispersión de los puntos es demasiado, ¿verdad? Hay demasiada separación entre ellos, entonces de aquí a que se dé un proceso de correlación, va a estar algo complicado, ¿verdad? Entonces la idea en este caso es que por medio de la regresión lineal yo obtenga una ecuación, ¿sí? Una ecuación específica que me ayude a ver el grado, ¿verdad? El grado de relación entre dos variables. O en pocas palabras, nos permite obtener una fórmula, una ecuación lineal, que es lo que vemos aquí, la ecuación de la recta. Pero también vamos a encontrar nosotros que tenemos algo que se le llama el análisis de correlación, ¿sí? Y este coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Lo que nos va a mostrar es un índice, ¿verdad? Que nos indica el grado, ¿verdad? De relación entre dos o más variables. Eso es lo que nos muestra la correlación. Entonces, hay diferentes situaciones que nosotros debemos evaluar cuando estamos hablando de la parte de la regresión lineal, ¿verdad? Puedo venir y obtener la ecuación de la recta, o mi fórmula, si quieren verlo así. Esta fórmula lo que hace es que estandariza los valores y entonces ya no van a estar los valores de esta manera, muy variables como se ve en la gráfica del lado derecho, sino que van a formar ya una línea exacta como lo vemos del lado izquierdo, ¿sí? Ahí esta gráfica que está aquí ya está en función a los valores nuevos que generamos en función a la recta y los valores de X ya tienen una misma distancia.
el grado de correlación como tal está muy cercano al 1, y eso es importante. Entre más cerca esté este valor de 1, va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, si ustedes recordarán, la ecuación de la recta como tal, pues es esta, ¿verdad? Y igual a mx más b. Esa es la ecuación de la recta. Donde B es el intercepto, M es la pendiente, X pues es el valor independiente que estamos viendo acá, los valores independientes, y Y es el valor dependiente o la respuesta que en su momento yo estaba mencionando, ¿verdad? Entonces la idea de la regresión lineal es venir y buscar de qué manera, o en este caso medir el grado de relación existente entre estas dos y brindarme o proporcionarme una ecuación que me permita alinear todos esos valores. Esto también es muy utilizado en cuestiones como rangos salariales, también se puede aplicar ahí. Hay empresas que tienen un valor mínimo y un valor máximo en cuanto a los rangos salariales, y en su momento pues se puede aplicar esto de la regresión lineal para, en este caso, ir ajustando el salario en función a logros, es decir, a mejoras en su currículum. Pues entonces ahí hay que crear indicadores específicos para poder establecer un valor. Aquí, por ejemplo, estos datos son improvisados, por eso es que la variabilidad que tiene esto, pues se puede notar acá, ¿sí? En algún momento, si yo tuviera algún tipo de empresa, yo tuviera sueldos o yo hubiera estipulado sueldos en función por decirlo, a valores al azar o más o menos a valores, en este caso, asociando sueldos del medio, entonces lo que pasaría es que me generaría un tipo de gráfico de este tipo, esta dispersión, donde los puntos podrían estar regados en toda el área del gráfico, ¿verdad? Eso es lo que debo tomar en consideración yo a la hora de estar trabajando esto de la regresión lineal. Entonces, cuando a mí me dan dos valores, si yo lo hago manualmente, ¿verdad? Si vengo yo y lo hago manualmente, aquí trabajé esto en Excel, pues resulta que yo debo venir y aplicar estas fórmulas. Para encontrar el valor de M, de la pendiente, aplico esta fórmula. N por la sumatoria del producto de X por Y, ¿verdad? Los valores X, Y, porque en este caso, pues los valores que conozco son estos, son X y Y. N en este caso, pues es la cantidad de datos con los que estoy haciendo la evaluación, ¿verdad? Entonces, X por Y, pues hago el producto X por Y, hago su sumatoria después, se lo resto a la sumatoria de X por la sumatoria de Y, dividido N por la sumatoria de X al cuadrado menos. Fíjense bien, aquí lo puse entre paréntesis para que se vea bien. La sumatoria de X y el total de la sumatoria lo elevo al cuadrado. Esto me devolvería la fórmula de la pendiente, ¿sí? Entonces acá, pues la ventaja de Excel es que, pues simplemente vengo yo, aplico mi fórmula de acuerdo a los datos que tengo acá y me devuelve el valor de M. Aquí tengo el número de datos, en este caso pues tengo 5 datos, ¿verdad? Como podemos observar. La sumatoria de XY es 540, la suma de X es 23.6, la suma de Y es 98, la suma de X al cuadrado es 134.68 y la suma de Y al cuadrado es 2200. Simplemente estoy aplicando las fórmulas que están aquí. Lo mismo pasa con B. B en este caso tiene su fórmula. La sumatoria de X al cuadrado por la sumatoria de Y menos sumatoria de X por la sumatoria de X por Y partido N por la sumatoria de X cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. En pocas palabras, esto también aplica lo que se le llama en su momento mínimos cuadrados. O sea, de ahí surgen estas fórmulas. Algo que debo tomar en cuenta es lo siguiente, ¿verdad? Hay algunas diferencias específicas entre lo que es la regresión lineal y el método de correlación lineal, ¿verdad? Ya vimos que ambos, tanto la correlación lineal como la regresión lineal, pues son métodos estadísticos, y los dos pues van a venir y van a estudiar la relación lineal entre dos variables, en este caso X y Y, o de la variable dependiente e independiente. Pero también hay diferencias, ¿no? Uno, por ejemplo, me provee mi ecuación
y el otro me devuelve el grado de correlación. Entonces, ahí vamos viendo ya algunas diferencias. La correlación, por ejemplo, cuantifica cómo de relacionadas estas, en este caso, el grado de correlación de las dos variables, digámoslo así, mientras que la regresión lineal, pues, consiste en generar una ecuación, lo que estaban viendo, y esa ecuación podemos considerarla como un modelo. Y esto, pues, me va a devolver a mí un dato específico por la relación de ambas variables. El cálculo de la correlación entre dos variables es independiente del orden o asignación de cada variable X y Y. O sea, ahí no hay tanto problema con el orden. Lo que va a medir únicamente es la relación entre ambas sin considerar dependencias. Ojo con esto, no considera las dependencias. Mientras que el caso de la regresión lineal, por ejemplo, el modelo va variando, ¿verdad? Según qué variable se considere dependiente de la otra. Ojo con esto. Entonces, puede variar el dato. O sea, si yo vengo y coloco al revés X y Y, pues me va a variar el nivel de relación existente entre estas. Si lo vemos como un experimento, la correlación en este caso, pues, en este caso suele emplearse cuando ninguna de las variables se ha controlado, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando me dan los datos originales, como lo vemos acá, ¿verdad? Estos son datos obtenidos, ¿verdad? Puede ser que por 1.5, se me ocurre en este momento, por 1.5 libras de abono, pues esta me produce 7 metros cuadrados de producción. Esto me lo estoy inventando, ¿verdad? No es que sea así. Por 3.3 libras de abono, pues yo tengo en este caso, un área de 18 metros cuadrados en producción, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen los datos en su momento de un ejercicio real, de una situación real, podemos venir a obtener los datos basados en la misma experiencia de las personas y entonces ahí voy obteniendo mis variables X y Y, ¿verdad? Entonces, eso pues yo tengo que irlo analizando. Entonces, los estudios normalmente de correlación lineal preceden a la generación de los modelos de regresión lineal, ¿sí? Entonces lo que nosotros debemos hacer primero es siempre analizar las variables, esas variables que van a estar correlacionadas. Y si en caso están correlacionadas, pues viene y se procede a generar el modelo de regresión. Y es lo que les decía. Si el nivel de variabilidad ¿cómo decirles? Es absurdo, la variación es muy, muy grande. Y pues qué decirles, en su momento me va a fallar considerablemente. Imagínense esto, por ejemplo, voy a poner aquí 2, 4, 6, se me ocurre 9 y 10. Se me ocurre poner esos valores y aquí voy a colocar 5, 7, 13, 18, 24. Miren esos valores, no tienen mayor relación. Pero imaginen que esto lo involucre en un diagrama de dispersión. Vamos a buscar un diagrama de dispersión aquí. Veamos esto, vean, ahí me está dando más o menos una variabilidad, bueno, pero no se ve tan notoria, entonces vamos a hacer esto, vamos a ir aumentando, imagínense de aquí 17, 23, 48, 54, o qué sé yo, 25, se me ocurre, miren eso, entonces ahí va variando. Si voy jugando con los valores, ¿verdad? En mi variación va a ser bastante grande. Entonces, cuando yo quiera aplicar algún tipo de regresión, ¿verdad? Lo que va a pasar ahí es que en su momento, vamos a buscar aquí la parte del diseño del gráfico. Lo que va a pasar aquí es que vean, si yo quiero en su momento buscar un diseño y quiero ver la función de la recta para poder en este caso aplicar un tipo de regresión o lineal en este caso, vean la ecuación debería quedar de esta manera, y igual a 4.4152x menos 7.17.
Pero miren esto, miren el valor de R cuadrado, o sea, mi valor de correlación es de 0,66. ¿Qué involucra esto? Entre más cerca de uno esté mi valor, es mejor. Hay mejor integración entre las variables. Entre más alejado del uno esté, va a haber menor integración o relación entre las variables. Y es lo que pasa aquí. Me estoy inventando los datos. No, imagínense todavía si yo coloco 2.2, qué sé yo, 6.8, 9 y 10.8. Imagínense ustedes, disminuye todavía mi grado de correlación. O aquí se me ocurre 20. Imagínense ustedes, miren esto. 0,26. Y en su momento puede haber un valor negativo. Bueno, voy a colocar un 50, vean eso. Miren eso, todavía hay un 0,03, pero ¿qué pasa ahí? Ya no hay correlación. Miren los puntos o la variación de los puntos es demasiado exagerada. Entonces, así, a simple vista, si hago un análisis de esto a simple vista, pues como tal, pues no me conviene hacer un análisis, un estudio de correlación o aplicar una recta como tal, porque es demasiado la variabilidad que existe en esos valores. Y miren el nivel el valor del error estándar también es muy alto, entonces no nos conviene, ¿sí? Y entonces resulta que en su momento, pues tenemos ahí un coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Esta línea que vemos aquí. Y tiene estas diferentes características, ¿verdad? Y es importante. Es importante que nosotros conozcamos esas características, ¿verdad? Eh, el coeficiente de correlación como tal, viendo algunas propiedades directamente, no tiene dimensión, ¿no? Y siempre toma valores entre -1 y 1. Esos son los valores, por eso le digo que puede dar negativo también. Si las variables son independientes, entonces ese coeficiente de correlación va a ser 0, si son independientes. Pero el inverso en este caso no tiene por qué ser cierto, por ponerlo desde un punto de vista. En su momento, también el hecho de que me dio un valor negativo puede generarme una recta muy bien planteada en una variación de datos, que en su momento pues podemos colocarlo como un índice negativo, podría ser así. Si existe una relación lineal entre el valor X y un valor Y, o entre las dos variables, ¿verdad? Entonces, si hay una relación bastante buena, R valdría 1, ¿verdad? Y eso se le llama una relación directa. O puede ser un -1, y eso se le llamaría relación inversa. Esos son los valores. Si R es mayor a 0, esto indica que una relación directa entre las variables, es decir, que si aumentamos X, también aumenta Y, cuando es mayor a 0. O sea que aquí todavía, aún siendo muy bajo el porcentaje, es mayor a 0. Y todavía hay cierto chance. Si R es menor a 0, la correlación entre las variables es inversa. Si aumentamos una, la otra disminuye, ¿sí? Esas son algunas situaciones. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros, si en este caso mi coeficiente de correlación es -1, ya sabemos que es un índice negativo, ¿verdad? O en este caso tiene una relación directa inversa, ¿verdad? Una relación inversa a las variables. Si, si el valor no es un -1, pero es un valor negativo, ¿verdad? En este caso, pues podemos decir que es un índice inverso o negativo bueno, ¿verdad? Si no existe índice, fíjense bien con esto, porque puede pasar. Si no hay si hay un índice inexistente, puede que en algún momento sobrepase el rango de -1 y 1. Entonces no hay relación. Y aquí vean, me estoy inventando valores. Imagínense que yo le agregue 119 a esto. Miren esto que pasó ahí. Ese 119 ahí hizo todavía que mejorara el grado
del coeficiente de correlación. Entonces es 0.87. Como es mayor a 0, puedo considerarlo como positivo, ¿verdad? Es un índice positivo, muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que si aquí coloco 0.03, todavía aún me lo valora. Y si yo lo aumento a 45, vean, un 0.2, vamos a poner aquí 90. Este ya está casi en 0, ¿verdad? Ese punto 0.000, ¿verdad? En este caso, pues las variables son independientes, no hay relación con ese 0 ahí, son independientes, pero es casi una recta, entonces no nos conviene. Vamos a aumentar un poquito más esto, 115, ahí me da 0,0 todavía, imagínense ustedes. Vamos a poner a un 345. Ahorita estoy más o menos intentando que me dé valores que nos funcionen, pero miren, ya con 345 ya empieza a generarme, un índice negativo, o sea, si la gráfica se ve hacia ese lado. Entonces eso debo tomar en cuenta, ¿verdad? Los tipos de índice dentro de nuestros gráficos, ¿verdad? Si aquí, por ejemplo, colocara 300, vean, ahí todavía me generó un valor un poquito mayor, ¿verdad? Y entonces, o 100, por ejemplo, ¿verdad? Ahí me genera ya un gráfico con una tendencia hacia abajo, esos pues son considerados como índices negativos. ¿A qué voy con esto? Pues en su momento voy a tener índices negativos perfectos cuando el R, el coeficiente de correlación da -1, índice negativo muy bueno cuando es menor a -1, pero no se pasa de, en este caso pues podríamos decir que está entre 0 y -1, ¿verdad? Que es el rango, entonces podríamos todavía estar bien. Si mi correlación da 0, pues es un índice inexistente y son variables independientes. Índice positivo, como estos que vemos aquí, vean. Vean aquí, R es igual a 1. Este podríamos considerarlo como un índice positivo perfecto, ¿verdad? Porque me dio un 1 específicamente o una relación directa, ¿verdad? Este de 0.92 puedo considerarlo como un índice positivo muy bueno porque está muy cerca del 1, ¿sí? Y si la recta está horizontal, en su momento la teníamos algo horizontal, no me acuerdo qué dato está aquí, 5, más o menos así. Entonces, esto es un índice indefinido, también podríamos considerarlo así como pendiente nula, porque vean, la correlación también es 0, entonces son bastante independientes. Pero entonces, esto no tiene, tendría un índice indefinido o pendiente nula. A eso se refiere cuando la línea esté casi horizontal. Entonces la idea es venir y estandarizar estos datos como aleatorios, por decirlo así, obtenidos de una muestra, obtenidos de un estudio, tratar la manera de venir y estandarizarlos de tal manera que yo pueda venir y conseguir una recta, o en este caso alinear esos datos a raíz de nuevos valores. Y entonces ahí yo ya practico con el coeficiente de correlación, con la ecuación de la recta, ¿verdad? Ya vimos a qué hace referencia el coeficiente de correlación y la fórmula aquí la tenemos, ¿no? Entonces vean, mi coeficiente de correlación aquí me dio 0.96, está muy cerca del 1, por lo tanto yo puedo decir que es una relación directa muy buena, o positiva muy buena. Y también tenemos el error estándar de ajuste, que es este SYX que ven aquí abajo, ¿sí? Ese pues me devuelve de cierta manera, ¿verdad? Un valor, una variación específica, ¿verdad? Entre esos valores generados entre y Y', o sea, los dos valores de Y. Y aquí lo vemos. Aquí, por ejemplo, fuimos encontrando los valores necesarios para poder aplicar esto, encontrar la pendiente, el intercepto, el coeficiente de correlación. Ojo con esto, este es el coeficiente de correlación, en este caso de Pearson, ¿sí? En algún otro caso, si ustedes investigan un poquito más, van a encontrar ustedes también otras ponderaciones en cuanto a los rangos. Normalmente van a encontrar que el rango que maneja la correlación está entre +1 y -1.
siendo el más 1 correlación positiva perfecta y menos 1 correlación negativa perfecta. Lo que esté entre 0 y menos 1 o 0 y 1, podemos considerarlo como correlación positiva muy buena, ¿sí? Si me da 0, es una asociación nula, no hay relación. Si me da un 0.1, ahí viene algo, ¿verdad? Porque hay relación positiva buena, pero también está 0.1, 0.3, 0.5 y así, hay diferentes valores y esto dependerá de los autores. El 0.1 puedo considerar como una asociación mínima o pequeña, lo pueden ver así, o sea que casi no hay. Un 0.3, por ejemplo, asociación mediana, un 0.5, asociación moderada, y es lo que les decía, cuando acá tenía un 0.66, ¿verdad? Aquí había colocado, no me acuerdo qué valor había colocado aquí, pero eh, vamos a volver a colocar ahí valores, 2.2, 1, por ejemplo. Vean, aquí hay un 0.08, este podría ser una asociación pequeña. Un 0.7 asociación alta, buena. Podríamos considerar como correlación positivas buenas del 0.7 para arriba, porque el 0.7 para arriba es como asociación alta y muy alta el 8 y el 9, ¿sí? Entonces, esta que vemos acá del 0.92 podemos considerarlo como una correlación positiva muy alta, en su momento muy buena. Entonces, esta correlación que estamos aplicando para este ejemplo en particular, ¿verdad? Es la correlación de Pearson. Y pues es muy funcional para variables cuantitativas, fíjense, variables cuantitativas que tienen una distribución normal. Ojo con esto, o sea, puedo aplicarlo en valores que tengan un tipo de tendencia a la normal. En este caso, es bastante sensible, podemos considerarlo así, a valores extremos, ¿verdad? Ojo con esto, quiere decir que si hay mucha variabilidad entre los valores, va a pasar con que bueno, los valores de la correlación pues, va a ser muy bajos. Pero no solo está la correlación de Pearson, está la de Spearman, de Kendall, por mencionar a los otros dos. La de Spearman se va a emplear cuando los datos son ordinales, ¿sí? O sea, de intervalo, o bien cuando, en este caso, pues no se satisface la condición de normalidad, ¿sí? Cuando no hay un tipo de distribución de ese tipo con los valores. Esto es para variables continuas y pues los datos se pueden transformar a rangos. Entonces, la correlación de Spearman puede considerarse como un método no paramétrico. La de Kendall también es un método no paramétrico, ¿verdad? Para el estudio de correlación, y este también trabaja con rangos. Normalmente cuando disponemos de poca información, pocos datos, y muchos de estos ocupan la misma posición o posiciones bastante similares, ¿verdad? Entonces, ahí, como hay bastantes ligaduras, ahí se utiliza la de Kendall, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Cuando hablamos también del coeficiente de Pearson, que es el que estamos utilizando en este momento, debo considerar que hay un coeficiente de Pearson muestral, ¿verdad? Que es el que estoy aplicando acá. Este es de una muestra. Esta fórmula es para el de la muestra. Y también está el coeficiente de Pearson para una población, o sea, poblacional, ¿verdad? Y este trabaja en función a la covarianza entre los valores de XY. Si queremos ver la fórmula sería la covarianza del producto de XY o la covarianza de XY partido, en este caso, la desviación de X por la desviación de Y. Pero esto es cuando estamos trabajando con población. Normalmente la regresión lineal está bastante aplicado a muestras o, en este caso, cantidades pequeñas, ¿sí? Entonces eso pues debo tomarlo en consideración cuando estoy trabajando con eso. El error estándar al final está basado en el método de mil números cuadrados, les había dicho a ustedes, ¿verdad? Eh, entonces la idea como tal es venir y acercar todos esos puntos que tengo dispersos, ¿verdad? A la recta, o sea, que estén lo más cerca posible a la recta. Aquí podemos ver que están sobre la recta, pero si yo hago un análisis con otro sistema, puedo ver que hay alguna variación en esto, ¿verdad? Entonces,
Podemos considerar el error estándar de ajuste como una medida de los errores en que se incurre al sustituir los valores verdaderos observados, en este caso por los resultantes de la fórmula que nosotros obtuvimos. En pocas palabras, este error pues, nos mide la variabilidad entre los valores originales de Y con los nuevos valores de Y'. ¿Y de dónde salieron esos nuevos valores de Y'? A partir de la ecuación. Entonces acá puedo venir yo y puedo aplicar el Minitab para esto, ¿verdad? Aquí lo tengo en Excel. Pero acá puedo yo venir y trabajarlo con Minitab. Con Minitab, en este caso, pues yo puedo venir y trabajar un análisis basado en regresión. Tengo diferentes formatos. Vamos con estadística primero. Me voy aquí a la opción de estadística, me voy a regresión, ¿verdad? Aquí tengo ajustar el modelo de regresión, le vamos a dar primero ahí. Aquí pues coloco yo mi variable y aquí mi variable X. Aquí el tipo de modelo, ¿verdad? Interacciones en orden de 1, pues yo puedo ir cambiándolo de 1 en 1, 2 en 2. En la parte de opciones, ¿verdad? Aquí tipo de intervalo bilateral, yo puedo cambiarlo a límite inferior o superior, pero aquí lo voy a dejar como bilateral y mi nivel de confianza del 95. Recuérdense que de Minitab como tal, pues ya tiene preestablecido el 95% en cuanto al nivel de confianza. La suma de cuadrados para las pruebas, tipo 3 está tipo 1, ¿verdad? Secuencial y ajustado. En este caso vamos a trabajar como ajustado. Muy bien. Gráficas. Yo puedo trabajar aquí una gráfica individual o gráfica 4 en 1, ¿verdad? El 4 en 1 lo que me devuelve son 4 gráficas, aplicando en este caso histogramas, lineales, y ahorita vamos a dar a aceptar aquí. Y entonces me tira mi primer análisis, me tira o me devuelve mi ecuación, y igual 3.82, que este es el intercepto, más 3.342, que es la media, por el valor de X. Esta es mi ecuación. Aquí me da las constantes, mis coeficientes específicamente en función a la variable X. Y aquí tengo mi error estándar, vean, 2.64. Si me vuelvo a Excel y vemos acá el error 2.64. Mi coeficiente de correlación, vamos a ver si me lo devuelve acá. Acá no me lo devolvió directamente, ¿verdad? Aquí está el error ajustado y todo esto me va devolviendo. Me tira un análisis de variabilidad a través de la varianza y me devuelve mi diagrama de Pareto de efectos estandarizados, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver ahí me está devolviendo el diagrama de Pareto. Gráficas de residuos para Y, fíjense bien. Aquí está, fíjense, ¿ves? Aquí está lo que les decía yo. Aquí me devuelve la recta y aquí están los valores originales, ¿verdad? Estos son los valores originales. Vean cómo está el nivel de dispersión de estos. Y aquí pues ya me tira la recta como tal, la gráfica de probabilidad normal. Si yo quiero ver un poquito más detallado esto y ver el nivel de correlación, pues me voy aquí a gráfica de dispersión, busco esta de regresión, le damos a aceptar, aquí coloco Y, aquí coloco X. Si yo quiero múltiples gráficas, aquí puedo trabajarlo en gráficas separadas o sobrepuesto en la misma gráfica, le damos a aceptar, le doy a aceptar aquí, y ahí me devuelve, vean. Este ya está, si se dan cuenta, pues ya me devolvió el gráfico, la recta, y me devuelve en este caso pues los puntos dispersos de Y, ¿sí? Si yo lo quiero ver de esa manera. ¿Qué más puedo trabajar aquí para mi análisis? La parte de regresión. Aquí tengo gráfica de línea ajustada, no se ve ahí. Vamos a darle aquí. Lo que no le di. Vamos a ver acá. Ahí está. Regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí está. Coloco el valor de Y, los valores de X. Aquí puedo irme a solicitar un 4 en 1 también. Aquí, 4 en 1. Le damos a aceptar. Aquí en opciones, nivel de confianza del 95, puedo agregarle un título. Le damos a aceptar y aquí me devuelve mi ecuación, mi error estándar, ¿verdad? La regresión,
el error total basado en análisis de covarianza, pero aquí me devuelve mi gráfica ajustada, fíjense bien, y aquí me devuelve mi error estándar. Mi correlación me la está devolviendo un 92 para este diagrama, pero si yo todavía no conforme con esto, pues yo vengo y en este caso me voy a la parte de estadísticas básicas, y me voy a hacer un análisis de correlación. Aquí voy a colocar mi variable X y mi variable Y, me voy a opciones. Aquí están los métodos que les estaba hablando. Está el método de Pearson y está el de Spearman. Vamos a probar con el de Pearson. Nivel de confianza del 95. Le voy a aceptar, le damos a aceptar. Y aquí me devuelve con la gráfica de matriz de XY, ¿verdad? Vean, ahí está el 96.2. Esta es mi correlación para un intervalo de confianza de 0.526 a 0.998, lo más cercano a 1. Entonces puedo decir que este tiene un índice positivo. Entonces vean, tipo de correlación de Pearson, aquí está 0.96. Si me voy aquí a Excel, pues resulta que mi correlación, en este caso, de acuerdo a Pearson, es de 0.96, está correcto. Pero este es el análisis basado en Pearson. Entonces, todos estos elementos son los que yo utilizo para hacer el análisis, en este caso, basado en regresión lineal. Y puedo volver a irme a estadísticas básicas, me vuelvo a ir a correlación, pero ahora voy a evaluar la correlación de Spearman, ¿verdad? Le vamos a aceptar, le doy a aceptar, y aquí me devuelva la correlación. Pero miren, Spearman me devuelve 1, o sea que me está devolviendo, en pocas palabras, podríamos decirlo aquí, un índice positivo, ¿verdad? Es lo que me está devolviendo, una correlación positiva perfecta me devolvió. Aquí, vean, un 1. Entonces, aquí puedo hacer la comparación. De acuerdo a la correlación de Pearson, tengo el 0.96, pero de acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman, pues tengo yo un 1.0. Entonces, ahí yo ya tengo diferentes análisis, vean. Está esta que me devuelve la ecuación de regresión, ¿verdad? Me devuelve el error estándar, un análisis de varianzas y mi gráfico de Pareto. Aquí están los 4 en 1, ¿verdad? También solo el gráfico de dispersión, que era otra forma. Análisis de regresión. Por ejemplo, qué sé yo, 10, 13, 15, 17, 19. Aquí varían los valores de X con respecto a Y. Entonces, si vuelvo a hacer mi análisis de regresión, eh, aquí ajustar al modelo de regresión, pues le damos aquí en aceptar. Ya tengo los valores. Aquí me vuelve a hacer un análisis, pero miren las constantes. Aquí me dio un valor negativo en el intercepto, que es estar por debajo Si ustedes recuerdan los gráficos, esto tiene 4 cuadrantes, el intercepto está del lado negativo. Y entonces veamos, mi error estándar es de 2.006. Mi análisis de varianza, ahí me da mi error total. El diagrama de Pareto para efectos estandarizados, ahí lo podemos ver, predictor y el nombre. Y aquí pues me devuelve la variabilidad de los datos. Pero pues necesito ver el grado de correlación también. Entonces me voy aquí, estadísticas básicas, vuelvo a irme a correlación. Vamos a ver la de Pearson. Vamos a aceptar ahí. Y aquí está, el grado de correlación de este es del 97.8, es bastante alto. Entonces, miren, el índice de confianza mayor es 0.99. Entonces quiere decir que estas variables, pues sí pueden ser en este caso relacionales, o en este caso, pues sí son dependientes, ¿verdad? Hay un coeficiente de correlación bastante alto, ¿verdad? Y también la gráfica como tal de regresión, pues me lo muestra aquí, ¿sí? Entonces, en su momento, el valor del intercepto puede ser negativo o positivo, pero eso no implica que el coeficiente de correlación que exista entre las variables, pues vaya a variar. Ahora, si el coeficiente de correlación fuera cero, pues entonces ahí sí, o si mi recta al final queda horizontal, pues entonces vamos a tener un coeficiente de correlación nulo. Teniendo un coeficiente de correlación nulo, pues ahí prácticamente descartamos el estudio
¿verdad? Porque es como indefinido la relación existente entre ambas variables. Eso debo tomarlo en consideración. Si yo quiero pasar todo esto a un documento para un informe, pues ya saben, ¿verdad? Me voy aquí y simplemente lo que hago es que voy trasladando todo. Aquí también tengo esta opción aquí arriba y lo puedo mandar todo a Word, ¿no? Entonces, si no pasara toda la documentación como yo quisiera, pues yo simplemente veo en qué orden lo dejo y lo voy modificando. Vean, hoja de trabajo 1. Ahí miren, es lo bonito de esto, me tira el análisis de regresión de la variable Y versus la variable X. Ya sé que la Y es la dependiente y X es la independiente. Y eso ahora, ¿qué es lo que me falta a mí aquí? Simplemente es mi interpretación, eso es lo que yo debo hacer aquí. Aquí pues yo puedo decir, bueno, aquí simplemente me tiró la ecuación de la recta, pero entonces yo ya puedo venir y definir, bueno, ¿qué es? El 3.82, pues yo sé que, por ejemplo, voy a empezar aquí, la pendiente pues es igual, aquí estoy dentro de la tablita, perdón, aquí vamos a regresar un poquito esto. Vamos a ver, aquí está. Entonces aquí yo puedo colocar que la pendiente, ¿verdad? Es igual a, todavía estoy dentro de, vamos a ponerle bordes para ver bien qué estoy haciendo aquí. Aquí. Muy bien. La pendiente en este caso, yo sé que es 3.342. Y el intercepto, ¿verdad? En este caso es de 3.82. Muy bien, ahí voy a poder ir desglosando esto, me interesa ese desglose. Otro que me interesa aquí es esto, ¿verdad? El resumen del modelo, lo que me está devolviendo acá, en pocas palabras, es mi error, ¿verdad? Mi error estándar de ajuste, pues es equivalente al 2.64. Este error estándar, pues es la diferencia o la variación existente entre mis datos originales de Y con los nuevos valores de Y generados a partir de la ecuación. Entre más pequeño sea ese número, mejor, ¿verdad? Entre más pequeño, mejor, porque hay menos variación. Pero ¿qué pasa también cuando es más pequeño? Quiere decir que el modelo original, pues no tenía un grado de variabilidad muy alto. Eso es lo que significa. Y aquí pues los diagramas, ¿verdad? Yo voy aquí pues colocando otros elementos que he utilizado. Esta es mi gráfica de dispersión, ¿verdad? Puedo enviarla a Word acá. Lo bueno que cuando me genera uno, automáticamente un documento de Word, por supuesto, me va mandando todo lo que yo vaya generando. Eso es lo bonito de esta versión. Análisis de regresión, ¿verdad? En este caso, pues, también otra cosa que puedo analizar aquí, ¿verdad? El análisis de regresión, este es muy parecido al otro, ¿verdad? Este de aquí. Yo creo que este es vamos a ver qué nos faltó en el otro. Yo creo que la ecuación es la que nos da. Aquí, este primero me muestra un diagrama de Pareto, en cambio el segundo análisis de regresión hecho me devuelve la gráfica de línea ajustada. Esto es en base a esto, vean. Está la gráfica de línea ajustada y está el ajuste del modelo de regresión. Entonces tienen variaciones de esas dos. Entonces ya deciden ustedes cuál. Yo de preferencia agreguen el análisis de regresión donde me muestra la gráfica de línea ajustada porque ahí me muestra los 4 gráficos de todos modos. El gráfico basado en histograma, basado en las variables, ¿verdad? Basado en valores ajustados. Eso es lo que estoy viendo aquí. Entonces, me conviene más mandar esto. Y la correlación, ¿verdad? Es importante que ustedes envíen la correlación desde el punto de vista de Pearson y desde el punto de vista en este caso si no estoy mal, de Spearman, ¿sí? Entonces ahí tenemos más o menos dos posibles análisis basados en los dos coeficientes y ahí ya lo tenemos. Entonces aquí en conclusión yo puedo decir que para este ejemplo en particular, ¿verdad? Para este ejemplo en particular yo puedo decir en pocas palabras que este tiene una correlación positiva muy buena
desde el punto de vista de Pearson, pero desde el punto de vista, de Spearman, pues tengo una correlación positiva perfecta, porque vean, este llega a punto 96. Cuando es punto 96, cuando es de punto 7 para arriba, les dije una correlación positiva muy buena, pero, pero según Spearman es un 1. Entonces, si es un 1 si es un 1 exacto, es una correlación positiva perfecta, y si es un -1, es una correlación negativa perfecta. Entonces, eso voy colocando en mi análisis. Por lo tanto, pues yo puedo decir que las variables utilizadas por este ejercicio son, en este caso, tienen mucha relación, su grado, en este caso de correlación, es bastante alto, por lo tanto, pues son independientes como tal. O sea, y al final, pues, me permite en este caso, pues, estratificar bien los valores, dejándolos de forma lineal a partir de la ecuación. Eso es lo que yo tendría que ir analizando ahí. Y eso es lo que se hace con un análisis. Vean, si es bien sencillo, solo coloco los valores y empiezo a indagar sobre los diferentes valores que me pueda devolver.